Bueno, buenos días a todos. Vamos con Simposium patrocinado por Alfa Sigma sobre un tema que ya hemos tratado hoy en las comunicaciones de granulación del mastocito y su relación con el síndrome de intestino irritable, algo que creo que nos va a abrir nuevas estrategias y nos va a abrir los ojos a nuevas posibilidades en el manejo de los pacientes con el síndrome de intestino irritable. Tenemos la fortuna de contar hoy con un grandísimo investigador que, a pesar de su juventud, es ya prolífico en sus comunicaciones y publicaciones. Es el doctor Javier Aguilera, que bueno, ha estado en estancias en Lovaina, en Cambridge, y últimamente está ahora en el Instituto de Neurociencias del CSIC de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Él es un experto en neuroinmunología del dolor abdominal y creo que es muy acertada su elección para hablarnos de ese tema. Y, por otro lado, contamos también con el doctor Javier Santos, que poca presentación en este foro precisa el doctor Javier Santos. Es un clínico que está muy volcado en la investigación en neurogastroenterología. De él parten muchos de los conocimientos que hoy tenemos cuando hablamos de los trastornos del eje intestino-cerebro en nuestro medio. Él, bueno, yo diría, es jefe en general, es jefe de la sección de jefe clínico de gastroenterología y páncreas en el Hospital Valle de Hebrón, es jefe del grupo de fisiología y fisiopatología digestiva del Instituto de Investigación de Valle de Hebrón y también es jefe del grupo investigador de CIBERED del Instituto de Salud Carlos III. Bueno, son dos excepcionales ponentes y bueno, ya no resto más tiempo para que sea el doctor Javier Aguilera el que empiece a comentarnos sobre este punto tan importante, ¿no?, para el intestino irritable. Cuando quieras, Javier. Vale. Bueno, gracias, Javier, por esta presentación tan amable y gracias a los organizadores por pensar en mí para esta presentación, Alfa Sigma. Y bueno, parte de mi introducción ya se ha presentado esta mañana, así que yo creo que no hace falta gastar demasiado tiempo en ello. Bueno, entonces lo que yo me he centrado, mi investigación se ha centrado es investigar cuáles son los factores neuroinmunológicos que pueden llevar al colon irritable. En concreto, me he centrado en el dolor abdominal. Bueno, como se ha comentado esta mañana, parece que en los últimos años se ha visto que el factor inmunitario o una activación inmunitaria puede jugar un papel importante en este sentido. En concreto, el papel de los mastocitos parece que puede ser un factor clave. Si nos remontamos a los primeros hallazgos o las primeras indicaciones de que los mastocitos pueden jugar un papel importante, podemos remontar a este estudio en 1962, en el que se vio que había una infiltración en las capas musculares en pacientes con, un término ya en desuso, de colitis espástica, pero estos son pacientes con intestino irritable. Luego, como se ha comentado esta mañana también, ha habido varios estudios, muchos, donde se ha estudiado cuál es la infiltración de estos mastocitos en las distintas partes del intestino y bueno, hay bastante variabilidad en los resultados. Hay varios estudios, sobre todo aquellos realizados en los centros de Bolonia en Italia, donde se ve que hay un incremento de la infiltración. Sin embargo, hay otros estudios donde no pueden encontrar este caso. Sin embargo, está bastante establecido, queda bastante claro que, como se ha comentado esta mañana, pues hay una activación de estos mastocitos y la liberación de mediadores bioactivos que pueden interaccionar con la mucosa o con las neuronas sensoriales puede jugar un papel importante. Y, en efecto, hay varios estudios que han demostrado que hay una mayor liberación de distintos mediadores como la histamina, triptasa y serotonina, que podría causar una hipersensibilización de las neuronas que están inervando el intestino. Sin embargo, una pregunta importante, o que consideramos que es muy importante, es cuáles son los mecanismos que pueden llevar a esta activación mastocitaria y a la liberación de los mediadores mastocitarios. Bueno, pues en pacientes de intestino irritable, alrededor del 60-80% indican o reportan que sufren síntomas o que tienen una mayor dolor abdominal después de la ingesta de alimentos, ¿no? Se ha reportado que hasta el 80% de estos pacientes. Sin embargo, aquí podríamos diferenciar entre lo que sería una alergia común y el síndrome de colon irritable, que en ambos trastornos, en ambas condiciones,
los síntomas están evocados por la ingesta de alimentos. Sin embargo, en el colon irritable o el intestino irritable no hay una evidencia de una alergia típica, ¿no? Entonces, si se hace una serología para buscar inmunoglobulina C o IgEs sobre los antígenos dietéticos, normalmente suele salir negativo, no hay una correlación clara, y lo mismo cuando se hace el test de alergia cutánea. Sin embargo, hay un par de estudios en 2014-2019 donde mostraron que una infusión de ciertas comidas en el intestino podía o causaba una modulación, una modificación de la barrera intestinal, abriendo estas células y creando huecos entre las células. Por lo que se vio que, a pesar de no tener la alergia, estos pacientes mostraban una respuesta local en el intestino a las comidas. Entonces, nosotros quisimos ver un poco, estudiar esto y cuáles eran los mecanismos involucrados. Entonces, lo que hicimos fue hacer inyecciones en la mucosa del sigmoideo. Así como podéis ver, accedimos a la mucosa, inyectamos soluciones con distintas comidas, como pueden ser soja, trigo, gluten y leche. Este es un ejemplo de cómo hacíamos la inyección. Y después analizamos, después de 12 minutos, cuál era la reacción que había habido a nivel de mucosa. Aquí podéis ver un ejemplo de un paciente sano, de un participante sano. La parte roja es donde hicimos la inyección y este punto blanco es donde pequeñas marcas que hicimos para poder traquear las distintas inyecciones. Como veis, no vemos ninguna reacción de ningún tipo. Sin embargo, en los pacientes con irritable lo que vimos es una formación de un edema. Aquí podéis ver la inyección. Y un edema, una pequeña inflamación, una pequeña respuesta inmunológica en este paciente. Entonces, lo que vimos es que en todos los pacientes al menos respondían a uno o generalmente a varias comidas y se desarrollarán estos edemas, estas respuestas a nivel local, porque previamente habíamos confirmado que no tenían alergia ante estas comidas que inyectábamos. Entonces quisimos ver cuál era o investigar cuál podía ser la posible causa, ¿no? Entonces, en principio buscamos si tenía algo que ver con la tolerancia a estos alimentos. Y bueno, no voy a explicar en detalle cuáles son los mecanismos para desarrollar tolerancia, pero se podía considerar una respuesta inmunológica no canónica, esto es que no genera una inflamación en el intestino. Y esta tolerancia se puede romper o se puede ver alterada con distintos factores, por ejemplo, factores genéticos, distintas infecciones, inflamación y demás. Y lo que propusimos es que en vistas a la exposición ante una infección gastrointestinal podía haber una alteración de la tolerancia a estos alimentos en la que podía llevar a una activación de los mastocitos y afectar tanto a la mucosa intestinal como a las neuronas sensoriales y producir una hipersensibilidad visceral. Entonces, para testar esta hipótesis, lo que hicimos fue generar un modelo de ratón animal, un modelo animal de ratón, en el que los infectamos con Citrobacter rodensium, que es una bacteria que es similar a lo que hace el E. coli en humanos, y entonces expusimos a los ratones durante esta fase de infección a ovalbúmina, que es una proteína que se encuentra en la clara del huevo y es muy utilizada en estudios inmunológicos. Y después de la infección les dejamos descansar, digamos, dejamos sin manipular a los ratones, y después de 5 semanas, cuando ya la infección se había resuelto, reexpusimos a estos ratones a la ovalbúmina y analizamos cuál era el estado de estos ratones. Entonces, lo que nos centramos fue en estudiar el dolor abdominal o la generación de hipersensibilidad visceral. Para ello introducimos estos transmisores y analizamos la sensibilidad visceral mediante distensión colorectal. Como podéis ver en este gráfico, tras 2 semanas, no se ve muy bien el puntero, pero tras 2 semanas todos los ratones que estaban infectados, independientemente si estaban expuestos a la vez de la infección a ovalbúmina o no, desarrollaban una hipersensibilidad visceral respecto a aquellos ratones que no habían sido infectados, están en el punto blanco. Después, tras 4 semanas, todos los ratones
que desarrollaron hipersensibilidad visceral volvieron a normosensibilidad, es decir, que tenían una respuesta normal. Y después, cuando reintrodujimos o cuando expusimos estos ratones a la ovalbúmina, solo aquellos que habían recibido ovalbúmina durante las fases de infección desarrollaban de nuevo una sensibilidad visceral, es decir, que de alguna manera respondían a este antígeno de comida desarrollando dolor abdominal o una hipersensibilidad visceral. También vimos que había en estos ratones que recibían ovalbúmina y eran reexpuestos a la ovalbúmina, había un incremento en la permeabilidad del colon y también desarrollaban una diarrea leve, que lo medimos mediante analizar el contenido de agua y el tránsito intestinal. Vimos que en comparación con aquellos ratones que no habían sido infectados o no habían recibido la ovalbúmina durante la infección, desarrollaban esta diarrea leve. Después, para analizar cuáles eran los mecanismos, hicimos una serie de ensayos. Por ejemplo, aquí analizamos por PCR a tiempo real distintos marcadores inmunológicos y vimos que los ratones que estaban reexpuestos a la ovalbúmina y que previamente habían sido expuestos durante la infección tenían una mayor expresión del gen que codifica para la triptasa, que es específico, y esto indicaba o podía indicar que había una mayor activación de los mastocitos. Analizamos la inmunoglobulina E específica para ovalbúmina y al principio vimos que en la sangre no tenían ningún niveles alterados de inmunoglobulina E, entonces vimos o dedujimos que no habían desarrollado una alergia, pero sin embargo cuando analizamos el colon vimos que aquellos ratones que habían sido expuestos a la ovalbúmina durante la infección y reexpuestos tienen unos mayores niveles de inmunoglobulina E, específicamente en el colon. Posteriormente vimos que cuando cogíamos extractos de este colon de estos ratones, les exponíamos a la ovalbúmina ex vivo, desarrollaban o liberaban mayores niveles de histamina, lo cual confirmaba que había una mayor activación mastocitaria que parecía que estaba localizada en el intestino o en el colon de estos ratones. Entonces, luego, bueno, no me voy a meter en todos los experimentos que hicimos, pero básicamente lo que hicimos fue caracterizar que efectivamente los mastocitos estaban involucrados o eran necesarios para desarrollar esta hipersensibilidad visceral en respuesta a la ingesta del antígeno dietético. Utilizamos un enfoque farmacológico y otro genético mediante un estabilizador de mastocitos y ratones que no tienen mastocitos. De nuevo, utilizamos un enfoque farmacológico y genético para caracterizar que la vía clásica de activación de mastocitos, que es la vía de las IgEs, era la que juega un papel fundamental en la activación de estos mastocitos. De nuevo, utilizamos anticuerpos anti-IgE que bloqueaban la unión de las IgEs a los receptores y luego utilizamos ratones que no tenían IgEs. Por imagen confocal vimos que cuando añadíamos este antígeno dietético, los mastocitos se desgranulaban únicamente en aquellos ratones que habían sido expuestos a la ovalbúmina durante la infección y luego vimos por una serie de ensayos que la liberación de mediadores podía sensibilizar neuronas sensoriales in vitro y esto era a través del receptor de la histamina 1 y de nuevo utilizamos un enfoque farmacológico y otro genético. Entonces lo que podemos deducir es que una pérdida de tolerancia a antígenos dietéticos puede llevar a una sensibilización de los mastocitos y que una posterior reexposición a este antígeno de comida puede provocar la liberación de mediadores y sensibilizar neuronas sensoriales y afectar a la mucosa. Sin embargo, nos preguntamos si esto solo pasa ante una infección. Entonces, propusimos que quizás toxinas, en este caso nos centramos en superantígenos, que son unas toxinas que producen una cascada de citoquinas y una respuesta inmunológica aberrante, podría llevar a algo parecido. En este caso, las
superantígenos que utilizamos es uno producido por Staphylococcus aureus, que puede ser parte de la microbiota normal o no alterada en la población. Y básicamente hicimos un enfoque muy similar. Expusimos a los ratones durante la exposición a este superantígeno a la ovalbumina y tras 5 semanas les reexpusimos a este antígeno de comida. Y lo que vimos fue que aquellos ratones que habían sido expuestos a ovalbumina durante el superantígeno, cuando luego les reexpusimos desarrollaban una hipersensibilidad visceral, y esto pudimos ver que si les damos el tratamiento con dexamethasol, que es este estabilizador de mastocitos, podíamos normalizar esta hipersensibilidad visceral. Aparte vimos que bueno, la permeabilidad del colon también estaba incrementada, y esto también se solucionaba cuando los ratones eran tratados con dexamethasol. Y bueno, aquí hicimos en un par de estudios, analizamos cuál era la frecuencia de estos superantígenos o de bacterias que podían producir superantígenos en pacientes de colon irritable, y vimos que había un incremento en Staphylococcus aureus, que es una de las bacterias que puede producir estos superantígenos, y específicamente vimos que había una mayor prevalencia en pacientes de colon irritable de Staphylococcus aureus con capacidad de poder generar superantígenos, y esto estaba correlacionado con el dolor abdominal. Y bueno, después nos preguntamos si había otros factores que podían llevar a un fenómeno parecido, esto es a evocar dolor abdominal en respuesta a comida. Y bueno, nos centramos en el estrés. Como se ha comentado esta mañana, es un factor muy importante en el síndrome de colon irritable, además de la gastroenteritis. Entonces, lo que quisimos ver es si el estrés podía jugar un papel parecido. Para ello, lo que hicimos fue un poco el mismo enfoque. En vez de infectar los ratones, en este caso los estresamos. Para estresar lo que hicimos fue ponerles en un cubo con agua, o sea, los pusimos en una plataforma como modelo de estrés para estos ratones, y lo hicimos durante 10 días consecutivos, en los cuales al mismo tiempo lo que hicimos fue exponer a los ratones a el antígeno dietético, la ovalbumina, y de nuevo, tras 5 semanas, les reexpusimos a la ovalbumina para ver cuál era la respuesta. Lo que vimos aquí, de nuevo, parecido a lo que vimos antes, que aquellos ratones que cuando les exponíamos al estrés desarrollaban una hipersensibilidad visceral que se veía normalizada después de 4 semanas, y de nuevo solo aquellos ratones que habían sido expuestos a la ovalbumina durante el estrés y eran reexpuestos en una fase posterior desarrollaban de nuevo hipersensibilidad visceral. Y bueno, aquí de nuevo analizamos que es cuando estabilizábamos la activación de los mastocitos, esta hipersensibilidad visceral se veía normalizada de nuevo. No voy a mostrar resultados de esto, pero bueno, en este artículo también caracterizamos que las hemoglobinas juegan un papel importante a la hora de activar los mastocitos en este modelo, y también el receptor de la histamina H1 también parecía que podía o estaba involucrado al menos de forma parcial en la sensibilización de los mastocitos. Por tanto, como conclusión, podemos decir que bueno, digamos en un estado normal, normalmente generamos una tolerancia a los alimentos, pero esta tolerancia puede verse afectada en presencia de estrés, en presencia de una infección bacteriana o de ciertas toxinas, que puede sensibilizar los mastocitos y, por tanto, en una posterior reexposición al antígeno dietético puede llevar a la liberación de mediadores que pueden interactuar con las neuronas sensoriales y causar una sensibilización o dolor abdominal. Así que como mensaje para llevar a casa, como os he comentado anteriormente, la pérdida de tolerancia a antígenos dietéticos puede llevar al desarrollo de hipersensibilidad visceral y a una disfunción en el tracto gastrointestinal llevada a cabo por la ingesta de alimentos. La activación mastocitaria y la subsecuente liberación de mediadores puede sensibilizar las neuronas sensoriales y afectar a la barrera intestinal, y por tanto terapias que se dirigen a la activación o a evitar la activación de estos mastocitos o a bloquear los efectos de los mediadores liberados por estos mastocitos pueden ser
particularmente efectivos y bueno, esto lo veremos en la siguiente charla. Ya para cerrar, bueno, agradecer a participantes en este estudio. Parte de este estudio se hizo en Bélgica y también con colaboración en Canadá. Este es mi grupo aquí en Alicante. Y finalmente, muy rápido, para aquellos que estéis pensando en atender al Congreso Mundial de la FNM el año que viene, que se celebrará en Colombia. Yo soy parte del comité organizador de la reunión satélite Little Brain, Big Brain, así que animo a aquellos investigadores jóvenes que quieran visitar Colombia y participar en este congreso a ponerse en contacto conmigo y atender a esta reunión, que es muy, muy interesante. Y muchas gracias. Al final, hacemos las preguntas al final, Javier. Vale. Buenos días. ¿Estoy activado ya? Sí. Gracias a la organización, a la asociación por invitarme y gracias también a Alfa Sigma por darme la oportunidad de intentaros hacer ver si todo esto que nos ha explicado el doctor Aguilera tiene algún sentido práctico, si nosotros en la práctica clínica, que al final es lo que nos interesa, podemos manejar esta activación mastocitaria si esto tiene una implicación clínica. Y para eso pues, vamos a plantearnos un poco la situación. Realmente en la consulta cada vez vemos más pacientes complejos, ¿no? Pacientes que muchas veces no responden bien a los tratamientos habituales que usamos para los pacientes con trastornos funcionales, y eso supone en muchos casos un reto diagnóstico y también un reto ante el paciente, porque el paciente te llega a la consulta diciendo que lleva años buscando una solución a su problema, buscando un diagnóstico y que tú eres su última esperanza. Y esto lo refleja bien este caso, ¿no? Doctor, todo me sienta mal desde hace 3 años. Cuando como tengo náuseas, tengo dolor de barriga, se me hincha la barriga y además tengo diarrea. Pero no solo eso, sino que además estos brotes pues, me provocan picor en la piel, me provocan dolor de cabeza, palpitaciones, dolores musculares, óseos, niebla mental, cansancio, sobre todo después de las comidas. Y los brotes empeoran típicamente con el estrés, con los antiinflamatorios, con los antibióticos y sobre todo con ciertos alimentos y también con el alcohol. Por lo tanto, ¿qué estamos? Ante un paciente que tiene un síndrome intestino irritable con ansiedad, ¿o es algo más? Y esto también se lo plantean en la Sociedad Americana, hablando este artículo de 2025 del síndrome de activación mastocitaria. ¿Qué síntomas produce la activación mastocitaria? Pues todos estos. Afecta prácticamente todos los órganos y territorios, afectación neurológica, dolor de cabeza por supuesto, pero también niebla mental, afectación cutánea, picor, lesiones cutáneas, cardiovasculares, pues desde mareos hasta... En fin, no tengo tiempo para repasar toda la sintomatología, pues es una sintomatología muy variada que encaja con la del cuadro clínico que os he enseñado antes. Os quería enseñar este estudio porque realmente esto es un metaanálisis donde se analizan 2 bases de datos americanas, 60 millones de pacientes, entre los cuales hay 700.000 pacientes con síndrome de intestino irritable, y lo que llama tremendamente la atención es esta asociación entre el síndrome de intestino irritable y la activación mastocitaria. El riesgo de la asociación es 16.3, o sea, no estamos hablando de una casualidad. Y si os fijáis en esta otra gráfica que os pongo aquí a la derecha, los síntomas de activación mastocitaria más comunes a nivel del aparato digestivo son la distensión abdominal, 82%, la náusea, 75%, la intolerancia alimentaria, 75%, el dolor abdominal, la diarrea con unos porcentajes elevadísimos. O sea que realmente se están solapando. Nosotros en nuestro laboratorio, en el Hospital Vall d'Hebron, ya conocemos al mastocito hace 30 años. Y entonces, como resultado de eso, estas 2 tesis doctorales centradas en el mastocito, una liderada por Cristina Martínez y otra por la doctora Marguilarte, que es una alergóloga, pues realmente nos dejaron ver por primera vez que existía una hiperplasia, un aumento del número de mastocitos en el yeyuno de los pacientes con síndrome de intestino irritable. Pero esto
como ha dicho Javier, también se ha descrito este aumento del número en todos los territorios prácticamente del tubo gastrointestinal por otros grupos. Pero lo que es más relevante, y en esto estamos coincidiendo todos, es que hay fenómenos de activación mastocitaria, lo que os ha enseñado Ana González esta mañana, veis esos mastocitos que están activados y liberados, que están presentes en la mucosa de estos pacientes y que además se correlacionan con los síntomas mayores, en este caso con la consistencia, con la frecuencia y, como también ha salido en su presentación, con el dolor abdominal. Y eso se debe fundamentalmente a esa asociación casi sináptica que existe entre el mastocito y las terminales nerviosas que están en la pared gastrointestinal. Y a la liberación de mediadores que también aparecen en los estudios de Javier Aguilera, la histamina, la triptasa y la prostaglandina E2. Son responsables, en este caso, sobre todo del dolor abdominal. La doctora Carmen Alonso Cotoner, también de nuestro grupo, también ha estado trabajando durante años en la diferenciación o en el efecto fundamental del estrés y la diferenciación, las diferentes respuestas entre hombres y mujeres. Y entonces, hace muchos años hicimos unos estudios en sujetos sanos donde ya vimos que el estrés provocaba activación y degranulación mastocitaria en el intestino, y esa activación era similar a la que producía una respuesta por IgE. O sea, comprobamos en pacientes que tenían alergia alimentaria y la liberación de triptasa, de histamina era muy similar por estrés y por la unión de IgE. Y en este estudio nuevo, publicado hace 4 o 5 años, Carmen lo que ha visto es que la activación inducida por la infusión de corticotropina, que es la principal mediadora del estrés, lo que provoca es una activación mastocitaria con liberación de triptasa que se correlaciona con el dolor y con la consistencia de las deposiciones. O sea, tenemos otra evidencia más de la activación mastocitaria. También les quiero enseñar este estudio publicado hace 2 o 3 años en pacientes con intestino irritable, donde se objetiva la participación de la microbiota, es decir, la microbiota a través de la liberación de lipopolisacárido y de proteasas como la tripsina, lo que hace es activar al mastocito en la lámina propia que libera prostaglandina 2, que a su vez lo que hace es regular el transportador de la serotonina, disminuyéndolo y por lo tanto favoreciendo la aparición de dolor y de diarrea. Por si fuera poco, estamos empezando a ver evidencias de que también en la dispepsia funcional hay fenómenos parecidos. En la dispepsia funcional probablemente predomina más la activación de los eosinófilos, pero también se ha visto activación de mastocitos. Ya veremos cómo discurre toda esta historia, pero a veces el eje eosinófilo-mastocito-estrés es muy relevante en la patología funcional gastrointestinal. Bueno, llegados a este punto, el mastocito es capaz de liberar 200 moléculas o más, no sabemos, ¿no? Y todas estas moléculas, pues obviamente tienen sus efectos inmunológicos, sus efectos sobre el tracto gastrointestinal y, como nos ha enseñado Javier, la manera que tenemos de aproximarnos a esto desde la clínica son varias, pero yo hoy me voy a centrar en inhibir la degranulación del mastocito, que es una manera, digamos, de actuar globalmente sobre este proceso, pero también me focalizaré en un par de estudios donde lo que se mira es en bloquear el efecto post-liberación sobre receptores específicos de sustancias como es fundamentalmente, en este caso, la histamina. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente de este tipo es saber que tienen muchos triggers, tienen muchos efectos derivados de la exposición a sustancias o al estrés, como veis en la parte derecha, el estrés, las aminas o las comidas que llevan alto contenido de histamina, el ejercicio, el calor, pero también la falta de sueño. Todo eso son factores precipitantes que, como siempre, en estos pacientes tenemos que modular de diferentes maneras. Ahora estamos empezando a hablar también de que hay una serie de síndromes que llamamos postprandiales, en los cuales aparece fundamentalmente dolor después de la comida, y ese dolor en muchos casos, como ha dicho Javier, está también mediado por la activación del mastocito y por la presencia de sustancias activadoras del mastocito en diferentes alimentos.
Entonces, el segundo método que tenemos para modular la respuesta al mastocito es la dieta, obviamente. Javier también lo ha dicho, que la dieta es muy importante. Pues aquí lo que podemos ver en este estudio muy reciente, 2025, lo que vemos es que la dieta FODMAP, que todos sabemos que es útil para el manejo de estos pacientes, es útil porque además lo que hace es disminuir la liberación de lipopolisacárido, por lo tanto disminuye la activación de los mastocitos. Como podéis ver en la parte derecha, disminuye la liberación de histamina, de triptasa, de prostaglandina E2 y disminuye también el recuento de mastocitos y, lo que es más importante, en estos pacientes se ve cómo disminuyen los síntomas y la gráfica esta de la derecha, la verde, se ve que si a la dieta le añadimos cromoglicato, que es un estabilizador de mastocitos, la respuesta sintomática todavía es mucho mejor, hasta el punto de que los autores de ese artículo se atreven a decir que el uso conjunto de dietas FODMAP o bajas en FODMAP con antihistamínicos y con estabilizadores del mastocito probablemente es una muy buena estrategia clínica para abordar a estos pacientes complejos. Entonces, empiezo la parte terapéutica con los estudios que han demostrado de alguna manera el efecto positivo sobre los mediadores. Estos son estudios que buscan un poco la respuesta sobre el receptor 3 de la serotonina. Y entonces hay diferentes, como podéis ver, antagonistas de 5-HT3 que conocéis todos, que a lo largo de la historia se han utilizado para el tratamiento de las enfermedades funcionales. Y el único del que disponemos ahora es el ondansetron. Y el ondansetron, que está en el mercado, realmente hay 2 o 3 estudios, ensayos clínicos importantes que demuestran, este es el primero de ellos, que con dosis progresivas, pero bueno, entre 4 y 8 miligramos cada 8 o 12 horas, realmente lo que se consigue es una reducción fundamentalmente de la consistencia y de la frecuencia deposicional, no tanto sobre el dolor, y hay 2 estudios posteriores que evidencian esa misma cosa. O sea, que es bueno para el tratamiento de la consistencia, de la frecuencia, pero no tanto para el tratamiento del dolor. Este es un estudio también publicado por el grupo de Leuven, donde realmente lo que hacen es dar Evastina. La Evastina sabéis que es un antihistamínico de tercera generación, y lo que se puede ver en estos 2 estudios, este que es de 2016 y este otro del 2022, el de la derecha, que es eficaz para el tratamiento del dolor y para el alivio global de los síntomas del intestino irritable, tanto en el intestino irritable global como en la parte derecha en los pacientes que tienen un intestino irritable con estreñimiento. La segunda estrategia es inhibir la degranulación del mastocito. De esta manera lo que estamos evitando es que libere mediadores, y ahí tenemos una tercera tesis en nuestro grupo que ha hecho la doctora Lobo, Beatriz, y en la cual hay 2 partes de estudios. Un estudio piloto en el cual lo que pudimos ver es que el uso del cromoglicato disódico, que es una sustancia estabilizadora del mastocito que se ha utilizado durante muchos años en terapia respiratoria para el asma, y luego posteriormente se ha utilizado de manera así un poco irregular, como veremos, para el tratamiento de estas condiciones gastrointestinales. Lo que vimos en este estudio es que era muy eficaz para la disminución de la activación mastocitaria, como podéis ver en esta diapositiva, y eso se acompañaba de una reducción significativa del dolor, de la frecuencia y de la consistencia deposicional en un estudio piloto que eran, yo diría que unas 10 semanas de tratamiento con 600 miligramos de cromoglicato. Hay una segunda parte del estudio que no está todavía publicada, tenemos una parte de los análisis, pero es un estudio mucho más prolongado. Son 6 meses de tratamiento con dosis de 600 miligramos de pacientes con intestino irritable, diarrea versus placebo. Y en estos pacientes solo les puedo enseñar estos resultados. Realmente, como podéis ver aquí en las gráficas de la izquierda, la respuesta, aunque de momento no es significativa, pero la reducción del dolor es muy importante en el grupo de cromoglicato en comparación del placebo, y también lo es en la frecuencia, en la consistencia deposicional, en este caso sí es significativa. Iremos analizando un poco más estos estudios. También hay estudios que demuestran que el cromoglicato es eficaz
en disminuir los efectos del estrés sobre la permeabilidad intestinal. Este es un estudio clínico hecho también por el grupo, en este caso de Yantac, donde se puede ver en la parte derecha cómo la administración de CRH o el discurso, el test de Trier, que es una manera de estresar a los pacientes, provocan cambios en la permeabilidad que son reversibles por el cromoglicato, por lo tanto, indicando su participación en este proceso. Otra sustancia estabilizadora que ha estado en el mercado hasta hace poco y ahora hace unos par de años la retirado es el ketotifeno. El ketotifeno es un antihistamínico también muy antiguo, pero tiene grandes propiedades estabilizadoras del mastocito, sobre todo a nivel sistémico. Y este estudio, publicado en 2010, lo que veía también se hizo por el grupo de Bélgica, en este caso Box-Science, lo que se vio es que realmente el ketotifeno era muy eficaz también para el tratamiento de la mayoría de los síntomas del síndrome de intestino irritable, incluyendo el dolor, pero en ese estudio lo que vieron es que los pacientes que tenían más hipersensibilidad en respuesta, por ejemplo, a la dilatación anal con un balón, en esta respuesta, pues estos pacientes respondían mejor a esta medicación que los que no. Este otro estudio, publicado en 2020, es un estudio un poco más amplio, pero bueno, quizá menos sólido, pero que también ve esta respuesta sintomática magnífica en los pacientes que toman ketotifeno y en este caso sobre todo se centraron en molestias anorrectales, el funcionamiento anorrectal, sobre todo la urgencia deposicional, el dolor o las primeras sensaciones. Y para acabar, les voy a poner 3 diapositivas. Esto son diapositivas resumen de un metaanálisis muy reciente, publicado por un grupo de Bélgica también, en el cual se analizan todos los pacientes que han sido tratados con terapias estabilizadoras del mastocito, de alguna manera, que son, como podéis ver aquí en esta gráfica, hay 7 estudios con cromoglicato disódico, un estudio con la evastina, 2 estudios con ketotifeno y un estudio con palmitoil etanolamida, en el cual nosotros también participamos con el grupo de Italia. Aunque la evidencia es de grado leve, moderado, por diferencias entre los estudios, realmente, basándonos en el número de pacientes a tratar, se ve que el cromoglicato es muy eficaz en el tratamiento del dolor, es también muy eficaz en el tratamiento, en este caso, de la frecuencia deposicional y también es eficaz en el tratamiento de la consistencia deposicional. El resumen de este estudio es este, que aunque la evidencia es mejorable, puede ser limitada, los tratamientos dirigidos a estabilizar o a tratar los efectos de la liberación de mediadores son realmente terapias muy interesantes y que recomiendan hacer pues eso, nuevos estudios de seguimiento para utilizar este tipo de moléculas en la práctica clínica. Y esta es mi última diapositiva, con mis mensajes para casa, para que, bueno, primero los pacientes con un síndrome de intestino irritable complejo, que puede estar asociado con otras enfermedades comórbidas, o en aquellos en los que no acabamos de entender la falta de respuesta, debemos de pensar que en estos pacientes puede haber implicación de los mastocitos, puede haber fenómenos de hipersensibilidad alimentaria que estén involucrados en la respuesta clínica. Algunos de estos pacientes, como he dicho, no van a responder bien y la respuesta terapéutica a menudo es subóptima. Son pacientes que a veces tampoco quieren que los tratemos con neuromoduladores, con otro tipo de terapias. Y es precisamente en este grupo de pacientes donde tenemos que tener cada vez más claro en la cabeza que el ofertarles terapias relacionadas con la modulación del mastocito puede ser algo que les ayude a mejorar la clínica, que nos ayude a nosotros a sentirnos mejor y también ayudar a los pacientes y además darles una explicación fisiopatológica convincente de por qué sus síntomas, que están relacionados con el eje cerebro-intestino, no se resuelven pues, con un espasmolítico o no se resuelven con un simple cambio de dieta. Gracias a todos. Este es el grupo magnífico de Digestivo del Valle d'Hebron y les dejamos aquí esto para que hagan una foto y evalúen un poco por su cuenta de manera independiente la exposición que hemos hecho. Gracias.